Bueno, ahora vamos a trabajar sobre la parte práctica de nuestro laboratorio. Muy bien. Para ello entonces vamos a utilizar esta herramienta Tinkercad. Vamos entonces a generar nuestro circuito allí. Este circuito. Entonces vamos a generar dos circuitos. El primer circuito va a ser el circuito original y el otro va a ser el equivalente Thevenin. Yo lo voy a hacer con resistencias iguales. Ustedes lo hacen con las resistencias del laboratorio. Necesito entonces mi fuente de voltaje. Aquí en los componentes voy a utilizar en todos, busco la fuente de energía o el suministro de energía, como a veces lo llaman acá, generador de función. Aquí está, suministro de energía. Tengo mi fuente que me va a entregar los 5 voltios respectivos. Entonces voy a conectar el circuito. También pueden utilizar una board si lo desean, pues yo no lo veo necesario realmente. Muy bien, entonces como ven en este circuito pues voy a colocar voy a utilizar un multímetro. Este multímetro me va a servir para medir tanto el voltaje como la, resistencia que hay en el circuito. Voy a colocar un potenciómetro y ese potenciómetro lo voy a poner de tal forma que tenga una resistencia variable. El potenciómetro va a tener un valor hasta 10K, y voy a conectar el potenciómetro al circuito. La forma de conectar el circuito sería así. Entonces, cuando a la fuente de voltaje, que está también en 5 voltios, cuando yo en esta fuente de voltaje coloque la respectiva, la energiza, perdón, cuando empiece la simulación, entonces yo debería visualizar el voltaje que cae en esa resistencia. Una vez que tenga medido ese voltaje, debería desconectar el circuito y ver qué valor de resistencia hay entre esos dos puntos de conexión. O sea, debería hacer esto que les voy a mostrar. Inicio la simulación, ¿sí? Y el voltaje que cae en esa resistencia es 0 voltios. Entonces debería generar una tabla con el voltaje en la resistencia y el valor de la resistencia.
para luego sacar la corriente y después de eso encontrar la potencia. Entonces en este caso les voy a mostrar aquí, les pido un segundo. Muy bien, aquí ya tengo los datos como tal. Entonces miren que en este caso el potenciómetro está en un extremo, no sé en qué valor está. Sí puedo medir que el voltaje en la resistencia es 0, entonces anoto ese valor. Debería detener la simulación, desconectar el circuito y medir aquí la resistencia que hay en este momento. Voy a medir resistencia. Entonces, si yo inicio la simulación, me dice que la resistencia que hay ahí es de 0 ohmios. Entonces la corriente sería de 0 amperios, la potencia es de 0 vatios. Bien, si yo modifico el valor de la resistencia, digamos en 400 ohmios, voy a parar la simulación y ya no voy a medir resistencia, sino que voy a medir voltaje. Conecto nuevamente el circuito, inicio la simulación. Entonces a 400 ohmios el voltaje que tengo es de 0.527 voltios. Pues la corriente se calcularía, recuerden que la corriente sería voltaje dividido resistencia, o sea 0.527 sobre 400 para este primer caso. Eso ya se calcula. Como yo no deseo estar moviendo la simulación, deteniéndola para después conectar o desconectar, lo que voy a hacer es utilizar un switch deslizante. Ese switch deslizante me va a permitir mantener la simulación y me va a permitir desconectar y conectar. Entonces voy a utilizarlo de esta forma entre un extremo y este otro. Así, pues yo inicio la simulación. Aquí el switch está desactivado, entonces si el switch está puesto en el lado izquierdo significa que está desconectado, es como si estuviera abierto estos dos puntos. Puedo medir entonces resistencia, están los 400 ohmios, 401, pues ahora lo vuelvo a pasar para voltaje y ahí sí puedo medir voltaje, son los 527 milivoltios de ahorita. Cambio la posición del potenciómetro, entonces ya cambia el voltaje. Este siguiente voltaje es de 1.21 voltios. Necesito medir cuál es la resistencia que hay ahí, entonces desconecto el potenciómetro o la carga, mido la resistencia y me dice que es 1.4 kilo ohmios. 1.4 K. Modifico el valor, ahora estamos en 2.8 K y voy a ver el voltaje. Entonces desconecto, perdón,
lo paso a voltios y energizo el circuito. A esos 2.8 kiloohmios hay 1.63 voltios. Vuelvo y aumento 1.86. Desconecto el circuito. Mido la resistencia. Mido la resistencia 4,4K. Vuelvo y cambio 6,2K. El voltaje, para medir el voltaje, debo tener esto puesto en voltios y conectar el circuito. Entonces a esos 6.2K le caen 2. Me equivoqué aquí, disculpen, esto es 6.2K y el voltaje es 2.01. Voy a volver a cambiar el voltaje. Ahora está en 2.11. Y para medir la resistencia, pues desconecto y mido la resistencia, está en 8K. Voy a hacer un cambio entonces para otra resistencia, 9,8K, y medir el voltaje. Necesito poner el multímetro nuevamente en voltios, lo conecto y me da 217 voltios. Tomar el último valor, está en 217, es que ya estoy en los 10K. Entonces con esos valores voy a generar una tabla en Excel. Entonces voy a abrir cualquier documento de Excel. Ok. Y vamos a generar una gráfica con esos datos. Vamos a generar también la gráfica de corriente y de potencia para ver en dónde se supone que, o por dónde se supone que está el dato de máxima potencia. Vamos a extrapolarlo a partir de la información. Entonces, vamos acá. Voy a crear un nuevo documento en blanco y voy a colocar los valores de resistencia que tengo. Resistencia, voltaje, corriente y potencia. Entonces tengo resistencia 0, 400, 1400, 2800, 4400, 6200, 8000 y 9800. Esa es la resistencia. Los voltajes que encontramos allí son de 0, 0,527. Recuerden que el decimal en Excel es la coma. 1,21,
1,63, 1,86, 2,01, 2,11 y 2,17. Entonces la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. En este caso me daría indeterminado, pues sería 0. La corriente es 0. Aquí la corriente es igual a el voltaje dividido esta resistencia. Voy a arrastrar esto. Ok. Y esto es corriente. Vamos a ver, esto es igual a corriente por voltaje. Y pues voy a arrastrar la fórmula. Y ya tengo cómo graficar potencia contra resistencia. Muy bien, entonces voy a hacer una gráfica de esto y de esto. En los gráficos voy a hacer un gráfico de dispersión. Voy a poner este que se ve más o menos bonito. Y miren por favor cómo la gráfica de potencia contra resistencia tiene un pico muy cercano por aquí a los 1400, 1500. Eso es lo que me dice a mí que la potencia máxima para ese circuito se da cuando la resistencia de carga está alrededor de los 1400. Entonces vamos a hacer un análisis para ver cuál es la resistencia Thevenin de ese circuito donde todas las resistencias son iguales. Recordemos por favor que el circuito, veamos, estaba por aquí, ok. Ese circuito tiene esta topología. Yo lo coloqué de un K y un K. Entonces esto es 5 voltios. Según el análisis que hicimos hace un rato, en el, en el, eh, en el, en el video explicativo, esto sería igual a resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin, donde la resistencia Thevenin para ese circuito era R2 más 1 sobre R1 más 1 sobre R3 y todo esto es de un K. Entonces esto sería un K más 1 sobre un K más 1 sobre un K. Esto es igual entonces a un K más 1 sobre, esto es 2 sobre un K, y esto sería resistencia Thevenin igual a 1500. Entonces, cuando RL sea igual a 1500, tendría la máxima transferencia de potencia. O sea que si yo armo mi circuito y esto es 1500 y
el voltaje Thevenin para este circuito, recordemos de del análisis anterior, del análisis que hicimos hace un rato. Entonces, para ese circuito, el voltaje Thevenin, los invito a que revisen el video anterior. Ese voltaje Thevenin es ese voltaje Thevenin sería el voltaje de la fuente por R1, perdón, por R3 sobre R1 más R3, y esto sería eh, 5 por un K sobre un K más un K, que esto sería igual a 5 por un K sobre 2K. Entonces, perdón, disculpas que se me desconecta esto. Voy a tratar de tener más cuidado, que no es lo más eficiente del mundo. Vuelvo a iniciarlo. Entonces, tengo la pantalla para que se vea. Entonces tengo que el voltaje Thevenin es 5 por 1K sobre 2K, y esto es igual a 2.5. Entonces voy a reemplazar este, es el otro montaje que voy a hacer en el respectivo Tinkercad. Miremos el otro circuito. Voy a tener la simulación. Es un circuito con una fuente, una sola resistencia y un potenciómetro. También voy a tener mi multímetro y el switch para evitar tener que estar conectando y desconectando. Entonces energizo mi circuito de la misma forma que el primero. Muy bien. Y pues mi multímetro lo conecto de forma similar.
y voy a utilizarlo como como voltímetro y como ómetro para irlo midiendo. Ok, esta resistencia ya no es de un K, es una resistencia de 1.5K. Ok, entonces de la misma forma, esta fuente es una fuente de voltaje que no va a tener 5 voltios sino 2.5 según el análisis que hicimos hace un momento. Entonces se supone que estos dos circuitos se comportan de la misma forma y deben generar una, eh, unos datos similares. No tengo que tener los datos en los mismos puntos, sin embargo, voy a tratar de que sean datos que concuerden. Voy a generar la misma gráfica. Voltaje en la resistencia como tal, la corriente y la potencia. Muy bien. Entonces voy a iniciar la simulación y voy a empezar desde acá. Entonces en esa posición son los mismos 0 voltios. Este está, perdón, está desconectado. Voy a medir la resistencia. Las resistencias son 0 ohmios y cuando está conectado 0 voltios igual. Modifico un poco la posición. Me dice que está en 1.34 voltios. Y desconecto. Mido la resistencia. La resistencia está en 1.6K. Ya en ese punto me pasé lo esperado de los 1500 vatios. Voy a poner un punto antes. Por aquí puede ser en 600 ohmios. Voy a ponerlo aquí 600 ohmios. Y voy a enchufar el circuito. Primero lo cambio a voltaje. Y el voltaje son 0.743 voltios. Voy a ver cuando el voltaje sea, esto no es 2.6, se supone que está en 2.5. Voy a colocar el voltaje en 1.3, ahí en 1.26, voy a ver, 1.26 debe estar muy cercano a los 1500 voltios, a los 1500 ohmios. Desconecto, resistencia y estamos en 1.4K. Un poco difícil manipularlo. No, no está muy complejo manipularlo. Voy a cambiarlo a 2.6. Ya pasé por 1.6K, 1.4K, ahora voy a 2.6K. 2.6K y voy a medir el voltaje del circuito conectado. 1.65
voltios. Voy a cambiarlo por acá, 1.98. La resistencia que hay ahí en ese momento es de 4.8K. Voy a poner uno por aquí, está en 8K. Y el voltaje 8K para este circuito es de 219. Mi último punto es 226. Y la resistencia que hay en ese instante, en ese punto de voltaje, es de 10K. Ok. Con esos datos entonces voy a proceder a hacer otro eh, otra gráfica de Excel. Control V. Entonces pondré 0 aquí. El otro es el de 600. El siguiente es de 1400. El siguiente es de 1600. 2600. 4800. Noten que no son los mismos puntos del anterior, pero la tendencia de la gráfica debe ser la misma. 10.000. Ok. Aquí es 0 voltios a 600 ohmios. 0.743. Disculpen, esto es coma. A 1400. 1,26 voltios a 1600. 1,34 voltios a 2600. 1,65. 1,98. 2,19 y 2,26. Muy bien. Entonces, esto sería voy a arrastrar las fórmulas y voy a generar mi otra gráfica. Entonces esta gráfica es esta columna con la potencia, insertar, gráfico de dispersión. Muy bien, entonces aquí tengo los gráficos de las dos potencias. Voy a poner este que llegue hasta 0,12. Muy bien, como vemos, estos gráficos tienen la misma tendencia. Incluso los podríamos colocar uno sobre el otro y darían muy parecidos. ¿Eso qué significa? Que los dos circuitos se comportan de forma similar y eso comprueba el equivalente Thevenin y comprueba que el punto de máxima transferencia de potencia se da alrededor de los 1500 ohmios, que es la resistencia interna del circuito como lo hicimos analíticamente. Entonces, ese es el trabajo del laboratorio para las resistencias que cada uno tiene. Es medir el voltaje para diferentes valores de carga y medir la resistencia para cada uno de esos puntos. Con eso creamos la gráfica
resistencia contra potencia, y esa misma gráfica es la que debemos encontrar en el análisis paramétrico utilizando PSpice. Espero que la explicación sea suficiente. Cualquier duda estoy atento. Recuerden que la entrega del informe de este laboratorio es para la próxima semana. Feliz día para todos. Hasta luego.